Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Oramos y estudiamos la palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, Señor, para con nosotros. En este día te damos gracias, Señor, porque has permitido que todo lo que hemos hecho, Señor, sea realizado, Señor, por medio de tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por el alimento, gracias por el techo, gracias por la ropa, Señor, aún que tenemos, Señor. Gracias por cada una de esas provisiones tuyas, Señor. Y hoy también te damos gracias por el privilegio de venir a este lugar que tú has preparado para que tu iglesia se reúna, para que tu iglesia pueda alabarte, adorarte y también venir delante de ti, Señor, y reunirnos alrededor tuyo, Señor, y poder conocerte cada vez más, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor, a poder comprender tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor, y trayendo iluminación a nuestras vidas, Señor, para poder obedecer tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, acompáñenme con sus Biblias a la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 2, y continuamos con la serie en la carta del apóstol Pedro. El énfasis general de esta carta, no sé si ya la han leído algunos, no sé si ya la han tenido la oportunidad de leer completamente, pero el énfasis de esta carta es la prueba o el sufrimiento, es lo que el apóstol Pedro habla en esta carta, y toda la carta nos lo dice. Versículo 6 del capítulo 1, versículo 12 del capítulo 2, versículo 19 del capítulo 2, versículo 9 del capítulo 3, y un pasaje clave, el capítulo 4, versículos 14 al 16, nos hablan cómo Pedro escribe a un pueblo que está en sufrimiento, que está bajo la prueba, y durante siglos miles de cristianos han sufrido y han sellado la fe con sangre, ¿sí o no? Miles de cristianos, millones de cristianos a través de los siglos, y la persecución todavía continúa a lo largo y ancho del mundo, y nuestro país, en este caso México, yo soy de otro país, Honduras, y a lo largo y ancho del mundo, miles de cristianos todavía sufren persecución a causa del Evangelio, y hay países a donde un ser cristiano es sinónimo de ir a la cárcel, de ser torturado, y podemos ver cómo aún en Estados Unidos grupos satanistas han presionado a estados, han presionado a las cortes de los estados para permitir que se enseñe el satanismo en las escuelas. Han presionado al gobierno para que ellos tengan la oportunidad también de enseñarles a los niños, a los jóvenes sobre pues Satanás, ¿verdad? El satanismo. Iglesias vandalizadas, iglesias quemadas, iglesias destruidas por gente que odia a la palabra de Dios, que odia al mismo Dios. Y por qué no mencionar leyes que se aprueban a favor de matrimonios homosexuales. Lo podemos ver, es una realidad alrededor nuestro, ¿o no? Lo vemos a diario, lo leemos en los periódicos, y hay un creciente rechazo del mundo a la verdad de Dios. Hay un creciente rechazo del mundo, y se oponen a la verdad de Dios con todas sus fuerzas. Y estamos llegando, hermanos, poco a poco a un tiempo donde ser cristianos va a ser toda una, por así decir, odisea, va a ser donde nos va a costar incluso la vida, nos va a costar incluso en nuestra propia vida. Estamos llegando a ese tiempo, hermanos, y suena duro, pero Jesucristo lo dijo: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. ¿Por causa de quién? Por causa de mí, dice el Señor. Entonces, muchas circunstancias nos están indicando que estamos cerca de ese tiempo, y esas persecuciones están viniendo a nosotros, y esa realidad hace que la carta del apóstol Pablo sea para nosotros relevante.
Esa misma realidad hace que esta carta que el apóstol Pablo escribió a estos hermanos pueda ser para nosotros también un aliciente en medio de la prueba. Y noten cómo el apóstol Pablo, en ese momento cuando este pueblo está siendo perseguido, en el año 64, dice, después de Cristo, en la ciudad de Roma, se inicia un incendio en esa ciudad y muchos creían de que había sido Nerón el que había incendiado la ciudad. Él era el emperador de Roma en aquel tiempo y muchos lo consideraban a él responsable de este incendio. Y para evitar Nerón el odio del pueblo, culpó del incendio ¿a quiénes? A los cristianos. Dijo, pues voy a buscar por ahí un chivo expiatorio, y pues miró en los cristianos como el chivo perfecto para poder culparlos. Entonces se dio inicio por parte del imperio una persecución terrible, hermanos. Empezaron los cristianos a ser perseguidos. Quienes habían protegido el evangelio por algún tiempo, el mismo imperio romano poco a poco se fue poniendo en contra de ellos. ¿Por qué? Porque los cristianos se negaban a realizar ciertas actividades de culto que Roma pedía. Entonces ellos eran acusados de ser ateos. Ellos eran acusados de dividir familias. Los cristianos eran acusados de prácticas inmorales. Eran acusados de ser caníbales. ¿Saben por qué? Por el mandato de la cena del Señor Jesucristo. Ellos decían, no, ellos se comen a un tal Jesús allá adentro. Se comen a un Jesús, parten su cuerpo, dicen, se toman su sangre y pues son caníbales. ¿Cómo se van a juntar con esa gente? Persigámoslos. Y empezaron a perseguir a los cristianos, a acusarlos falsamente. Y dicen, no, aún desprecian a nuestros dioses, a los dioses que han engrandecido a nuestro imperio romano. No quieren adorarlos, se rehúsan a adorarlos. Y así fue como estas excusas provocaron persecución a aquel grupo de creyentes. Fueron perseguidos, fueron odiados, fueron arrestados, fueron exiliados a islas solitarias, condenados a trabajar como esclavos, arrojados aún a los mismos leones en el Coliseo romano. Es parte de la historia del cristianismo cuando leemos eso, cómo fueron arrojados para ser prácticamente parte de un espectáculo a la gente. Ser devorados por los leones y aún ejecutados a espada por su fe en Jesucristo. Es una realidad que miles de cristianos han muerto a causa del evangelio. Eran oprimidos y entre más oprimidos eran, noten, más se multiplicaban. Ese es el evangelio, hermanos. Entre más perseguidos somos, la gloria de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas. Y sin duda, cada sonido que venía o cada noticia que venía a estos creyentes de muerte tras muerte en regiones, en comunidades, provocaba miedo. Provocaba miedo a estos hermanos, pero aunque sus vidas se sentían amenazadas, aunque sus vidas estaban al borde de la muerte, ellos necesitaban un consejo de parte de Dios a sus vidas acerca de esto que estaban atravesando. Y en esa inspiración y bajo esas circunstancias, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es guiado a escribir esto. Y dice a aquellos que están en esa región, aquellos que están lejos de Roma, y quizás esos hermanos estaban haciendo preguntas: ¿por qué somos perseguidos? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué nos está sucediendo esto? ¿Debemos de huir? ¿Debemos de abandonar nuestra fe? ¿Debemos de renunciar al evangelio? Quizás esas preguntas venían a la vida de nuestros hermanos. Preguntas que aún a nosotros vienen en situaciones difíciles, ¿o no? Vienen a nuestras vidas situaciones, preguntas, como estas, cuando estamos atravesando pruebas, situaciones difíciles, circunstancias adversas. Y estos hermanos, dice la palabra en el primer versículo del capítulo 1, dice que habitaban en unas provincias romanas en Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, y la carta del apóstol Pedro se debía de enviar
por toda esa región, hacer circular esa carta entre todas las congregaciones, grupos de hermanos, en casas, a donde sea que estuvieran, la carta tenía que llegar. Y Pedro sabía que la situación iba a empeorar, que el sufrimiento se iba acercando cada vez más a estos hermanos, y él desea, al escribirles, desea enseñarles cómo vivir bajo estas circunstancias, cómo vivir bajo tal persecución, y que la gloria de Dios se manifieste a través de sus vidas. Capítulo 2, versículo 12, dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, ¿qué? Glorifiquen a Dios en el día del juicio. Entonces, Pedro les dice, es cierto, los están persiguiendo, pero hay una conducta irreprochable que ustedes como creyentes deben de mantener en medio de esa situación. Hay una conducta que ustedes deben de tener, y aunque los calumnien como malhechores, ellos al ver su conducta van a glorificar a Dios. Y Pedro les escribe a estos hermanos que están sufriendo estas persecuciones, estas adversidades. Y hoy en día también, hermanos, vivimos, decíamos, bajo ese mismo ambiente hostil. Y es un gran desafío en medio de tales circunstancias honrar a Dios, ¿sí o no? Cuando estamos en la calle, cuando estamos en nuestros trabajos, o a donde sea que estemos, el ambiente hostil del mundo llega a nuestras vidas, y es un desafío, hermanos, honrar a Dios en medio de esas situaciones. Y cada día como creyentes estamos expuestos a eso. Cada día como creyentes estamos expuestos a este sistema que Satanás ha impuesto en el mundo, porque su fin es ¿qué? Destruir. Es destruir, es desacreditar a aquel creyente, haciéndolo caer en el pecado y decirle a Dios: este era el que te seguía, este era el que decía que creía en ti. Y ese es el fin de Satanás, destruir, desacreditar al creyente. Pero la esperanza, hermanos, que tenemos en Cristo, ¿saben qué es lo que hace en nuestras vidas? Nos capacita para esa vida diaria. Nos capacita para que enfrentemos tales adversidades. Nos pone como una armadura, dice la palabra. Nos equipa para que a través de esas luchas vayamos avanzando, nunca retrocediendo, siempre avanzando. Entonces es necesario, hermanos, que como creyentes tengamos un fundamento seguro en el cual podamos crecer espiritualmente, y crecer con seguridad, crecer con una seguridad espiritual. Y con eso en mente quiero que vayamos a nuestro pasaje en el capítulo 2 de los versículos. Voy a leer desde el versículo 4 para poder entender lo que Pedro está diciendo hasta el versículo 8. Y dice el apóstol Pedro: y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Entonces, con eso en mente, el sufrimiento de nuestros hermanos, Pedro llama a los creyentes a un crecimiento,
Pedro llama a nuestros hermanos a tener un crecimiento. En los capítulos anteriores, Pedro ha expuesto cómo hay un nacimiento de nuevo en la vida del que es creyente. Hay una esperanza viva que le ha sido dada. Habla sobre eso. Pero ahora Pedro trae una idea nueva, la de crecimiento espiritual, la de crecer espiritualmente. Y noten cómo en los primeros 3 versículos de este capítulo Pedro habla de un niño recién nacido. ¿Cuántos han visto un niño recién nacido? ¿Cómo necesita ese niño recién nacido alimentarse de leche? De la leche materna o incluso fórmula es dada hoy en día, pero necesitan leche para crecer. Y Pedro nos muestra esa figura en los primeros 3 versículos, cómo ese niño necesita leche para crecer, y al crecer va a dar evidencias naturales de ese crecimiento. ¿Sí o no? Nosotros tenemos un niño de 7 meses y el primer diente ya le está saliendo. Entonces empieza a mostrar evidencias de un crecimiento, empieza naturalmente a mostrar que hay una madurez que ese bebé está desarrollando. Y así también el apóstol Pedro nos dice que cada creyente necesita también tener un deseo intenso por la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Crecer. Con el fin de crecer, con el fin de dar resultados, de dar evidencias de ese crecimiento. No puede simplemente alimentarse sin dar evidencias de ese crecimiento. Entonces, ese mismo deseo, nos dice el apóstol Pedro, debe de estar en aquel que ha nacido de nuevo, desear alimentarse de la palabra de Dios. Y esa misma idea de crecimiento, ahora Pedro lo lleva a considerar a cada creyente como parte de un edificio, como parte de una edificación que crece sobre un fundamento, donde cada creyente es como una piedra, como un bloque colocado sobre ese fundamento. Y Pedro nos dice que ese fundamento es ¿quién? Es Cristo. Y que sobre ese fundamento ahora cada creyente va creciendo. Entonces, la versión, traducción viviente nos aclara un poco esto a partir del versículo 4. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Nos aclara un poco más lo que Pedro está diciendo. Entonces, vemos el llamado de Pedro a acercarnos a Cristo. Vemos el llamado de Pedro a acercarnos a Él. Ahorita cantábamos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos para que tú nos llames? Definitivamente no somos nada, somos polvo de la tierra, pero en su gracia Él nos llama a acercarnos y vemos el texto como nos dice, acérquense a Él. Y la palabra que se utiliza aquí en el original nos da la idea de acercarnos con la intención de permanecer ahí, de quedarnos ahí para establecer una comunión donde podemos recibir de parte de algo para nosotros. Entonces noten cómo dice, al acercarnos a Él, la piedra viva, versículo 5, ahora ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Entonces vamos con la intención de permanecer ahí, de quedarnos ahí, de establecer una comunión. Y dice el apóstol Pedro, acérquense para que establezcan una comunión con ese fundamento. E imaginemos un edificio en construcción. Para que ese edificio se levante, ¿qué necesita? Un fundamento, cimientos, establecer una fundación debajo de él. Este edificio la tiene. Ahorita miraba a mi hijo mayor, Mateo, había unos juegos de Lego allí afuera y para poner cada pieza, ¿dónde tiene que estar? En una base, ¿verdad? Si esa base no está, ¿qué pasa con lo demás?
está débil, no tiene solidez, se puede destruir fácilmente, necesita una base. Imaginen eso en su mente, un Lego. Cómo hay una base sobre cual ese edificio es construido, y a partir de esa base los bloques, las piezas se van colocando para formar un edificio o una casa, lo que el arquitecto haya diseñado en su mente o en un boceto. Entonces, mientras un bloque esté solo, definitivamente no sirve de nada. Un bloque tirado por allá, apartado del edificio, no sirve para nada. Es útil nada más cuando se incorpora al edificio, ¿sí o no? Forma parte del edificio, viene a ser útil ahora cuando se incorpora al edificio. Y así también, hermanos. No existe ningún creyente verdadero que se rehúse a pertenecer a la iglesia visible de Dios. No lo hay. ¿Naciste de nuevo? Automáticamente vienes a formar parte de la iglesia de Dios. No puedes estar allá solo diciendo, yo leo la Biblia en mi casa. No puedes. Definitivamente necesitas ser parte de la edificación. No puedes estar aislado, no podemos permanecer aislados. Debemos incorporarnos a la casa espiritual, porque es donde Dios, ¿qué? Habita. Es el templo de Dios, lo dice la Escritura. ¿Y por qué menciono esto? Porque observemos el énfasis de Pedro en estos versículos que leíamos ahorita. 7 veces menciona Pedro la palabra ¿qué? Piedra. 7 veces menciona Pedro esa palabra. Y sin duda Pedro nos quiere hablar de algo relacionado con un edificio, con una construcción. Y Pedro quiere, al enviarles a esta carta a estos hermanos, hablarles de eso, de un fundamento por el cual, a través del cual, ellos pueden crecer, así como también nosotros necesitamos ese fundamento. Y esa fue la forma en la que Pedro mismo se dirigió en aquel día al Sanedrín cuando fue arrestado con Juan por haber sanado aquel hombre cojo. Hechos capítulo 4, versículo 11 dice, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro tiene en mente al escribir esta carta que Jesús es el fundamento, que Jesús es la piedra que necesita el templo de Dios, que Jesús es esa base que Dios ha puesto y no hay salvación fuera de Él. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos si no es Jesucristo. Y Pedro lo sabe y al escribir esta carta plasma esa idea también a los hermanos que han de recibir esta carta. Entonces, de esa misma manera, Pedro escribe a los hermanos en Asia Menor, hablándoles de esa metáfora de la piedra para referirse a Jesús. Y a partir del versículo 6 va a mencionar 3 citas referentes al Antiguo Testamento que va a llevar a estos hermanos que han de recibir la carta a entender la posición que ocupa Cristo en ese crecimiento que necesitamos como creyentes. La posición que ocupa Cristo en el crecimiento de la iglesia. La posición que ocupa Cristo en nuestra vida espiritual. Y esa piedra dice que fue desechada ¿por quiénes? Por los hombres. ¿Pero Dios qué? Para Dios fue escogida y preciosa, dice. Entonces, noten lo que dice, versículo 6. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra, ¿qué? Escogida. ¿Sí estamos leyendo? ¿Sí? Amén. Una piedra escogida. ¿Una piedra qué? Preciosa. ¿Una piedra qué? Angular. Noten los adjetivos que tiene esa piedra. ¿Y el que qué? Y el que crea en él no será avergonzado. Como lo dice Pedro, aquí esto se encuentra ¿dónde? En la revista, en el periódico del día anterior.
No, se encuentra en la Escritura. Pedro está haciendo referencia a la Escritura. Pedro quizás conoce la Escritura o quizás tiene alguna Escritura por ahí. Dice, esto se encuentra en la Escritura. La Escritura nos habla del Antiguo Testamento que Cristo era el fundamento, que Cristo iba a ser esa roca sobre la cual el Señor iba a edificar su iglesia. Y dice Pedro, esto se encuentra en la Escritura, y es una cita directa a Isaías 28:16. Y recordando el versículo 4, dice Pedro, la piedra que es Cristo, él tiene en mente eso. Y ahora la relaciona en este pasaje, y esta era una cita muy familiar para aquellos creyentes. ¿Por qué? Porque hablaba del Mesías, hablaba de Cristo, que cuando esa piedra angular llegara, él sería parte y sería el fundamento de la nueva casa de Dios. Entonces ellos tienen esa cita familiar, viene a sus mentes cuando Pedro la traslada a ellos y la recuerdan. Y este pasaje en Isaías nos habla de aquel momento en el cual el pueblo de Dios había rechazado confiar en Dios. Si ustedes se van a ese pasaje en Isaías, vamos a ir ahí en un momento más. Vamos a leer cómo ese pueblo buscó hacer alianza con Egipto, con el fin de detener la invasión de Asiria que venía sobre ellos. ¿Y qué hicieron los líderes espirituales? Rechazaron el mensaje de Dios a través de Isaías. Rechazaron el mensaje del profeta Isaías y llevaron al pueblo a tropezar espiritualmente. Nuestro hermano nos lo decía la semana pasada. Cómo ellos rechazaron al profeta, rechazaron a quien Dios había mandado y llevaron al pueblo a tropezar, a confiar en dioses falsos, a confiar en la fuerza del hombre, y estaban endurecidos en su corazón. Estaban endurecidos en su corazón y no deseaban abandonar el pecado. Y ante esa confianza ciega que tenían ellos en Egipto, Dios responde, noten, a través de Isaías 28:16, dice, por tanto, ese pasaje que Pedro tomó, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra aprobada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Y no se trataba de lo que Egipto hiciera, lo que iba a decidir la suerte del pueblo de Dios. Ellos creían que era así, pero no se trataba de Egipto, sino de lo que Dios dijera a través de su profeta, de lo que Dios dijera en su morada, en ese templo. Y al final, ¿qué pasó con Egipto? ¿Ayudó al pueblo de Judá? No lo ayudó. Más bien se volvió su peor opresor. En quienes ellos confiaron, ¿qué pasó? Fueron avergonzados. Fueron decepcionados, construyeron sus esperanzas en cimientos falsos y sufrieron las consecuencias. Sufrieron las consecuencias de haber confiado en el hombre. Y al igual que esa situación en tiempos de Isaías de incredulidad, Pedro le presenta a estos lectores eso mismo. Les presenta esa misma imagen. Ellos quizás estaban rechazando la salvación de Dios a través de Jesucristo. Y les dice Pedro, miren a ese pueblo en el Antiguo Testamento, cómo rechazaron el mensaje de Dios, incredulidad en sus corazones. Y así hay algunos que rechazan la salvación de Dios a través del único fundamento que Dios ha establecido para que el hombre sea salvo. Jesucristo. Él era el cumplimiento de la profecía dicha por Isaías. Él era el cumplimiento. Y así también en nuestro presente. Dios sigue sentando, hermanos, el mismo fundamento. Dios sigue sentando el mismo fundamento por el cual podemos ser salvos. Jesucristo. El que no confíe en eso, el que no cree en eso, definitivamente no puede ser salvo. No hay otro fundamento. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino. Yo soy el verdadero camino. Entonces es algo hermoso, hermanos, definitivamente saber que Dios está construyendo una casa espiritual en una piedra segura. Estamos siendo edificados en un fundamento firme, en un fundamento precioso, lo dice la profecía.
Y podemos estar seguros de que Dios va a culminar su obra perfectamente, porque si el fundamento es precioso, imagínense lo que viene arriba de ese fundamento. Entonces, Pablo nos dice, Efesios capítulo 2, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, vamos creciendo a través del fundamento, vamos siendo ajustados en ese fundamento. El que se salga del fundamento definitivamente va a estar débil. Vamos siendo ajustados dentro del fundamento, vamos creciendo. Y dice, ¿para morada de qué? De Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Entonces necesitamos simplemente venir y encajar, hermanos, en lo que Dios mismo ha establecido como constructor, como arquitecto. No somos nosotros los que vamos a determinar cómo se va a construir. No somos nosotros quienes vamos a decidir cómo se va a construir. Si estamos pensando de esa forma, estamos equivocados. Como iglesia, como creyentes, estamos definitivamente equivocados. Si somos nosotros quienes pensamos que lo demás debe encajar en lo que nosotros creemos. No, venimos a encajar en lo que Dios ha establecido como constructor. Y preguntémonos en esta noche. Preguntémonos en dónde está fundamentada mi vida hoy por hoy. ¿En dónde está? ¿Cuál es mi fundamento? ¿En mis éxitos? ¿En mis títulos académicos o sea cual sea? ¿En mi educación? ¿En mi posición social? ¿En mi inteligencia? ¿En mi confianza en lo terrenal, en lo material? ¿En dónde está fundamentada mi vida? ¿En dónde está siendo fundamentada mi vida? Porque si deseamos una edificación firme espiritualmente, debemos como creyentes y como iglesia volvernos al único fundamento seguro, hermanos. ¿Quién es? Nos dice la Escritura, Cristo. Si no, esta iglesia, si no está sobre ese fundamento, aquí todos vamos a ser esparcidos. Si dejamos el fundamento, esto en un par de años no va a hacer nada, hermanos. Debemos entonces, como creyentes, volvernos al único fundamento seguro que Dios ha establecido. Y como cristianos, claro, pasamos pruebas, sufrimientos, situaciones difíciles, pero nuestra confianza debe ser en el Señor, en lo que Él ha establecido. Y la palabra avergonzado en ese versículo 6 nos da la idea de alguien que es engañado con cierta confianza. ¿No les ha pasado? Alguien que les dice, hey, esto es de oro, y te lo venden, ¿verdad? Y a la hora de la hora, ¿qué? Pues era otra cosa, ¿verdad? Otro material. Nos engañaron con confianza, confiamos y fuimos defraudados. Y esa palabra, avergonzado, tiene esa misma idea. Alguien que confía, pero que al final es avergonzado, pone su esperanza en alguien o en algo y luego es decepcionado, luego es avergonzado. Hermano, en Cristo nunca seremos avergonzados. En Cristo nunca seremos desilusionados. En Cristo nunca seremos decepcionados. Nunca seremos. Isaías lo decía, capítulo 50, versículo 7. El Señor es mi ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Ese es un hombre que confía en aquel que es el Dios verdadero. ¿En quién confías? ¿En quién confío yo hoy que estoy parado aquí? ¿En el Dios verdadero o en el Dios que he creado para mí? ¿En quién confío? Y Pedro nos dice en versículo 7, este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra
y para ello estaban también destinados. Al leer aquí, en estos dos versículos, encontramos que Pedro menciona lo que la piedra, que es Cristo, es para quienes. Para dos grupos, ¿verdad? Los que creen, ¿y para quiénes? Y para los que no creen. Encontramos dos grupos allí. ¿Y de qué valor está hablando Pedro? De lo que dijo en el versículo anterior, ¿sí o no? Versículo 6. En Cristo, la piedra que es Cristo, que es escogida, que es angular, y la seguridad que esa piedra nos proporciona. Ese valor, dice Pedro, es pues ¿para quiénes? Para ustedes que creen. ¿Para quiénes? Para nosotros, los que hemos creído. Viene a ser ese valor, esa seguridad a través de Cristo, porque Él es el fundamento seguro a la vida del creyente. Y dice, no solo esa piedra es preciosa, es angular delante de Dios, tiene ese valor. Y dice que para que ellos que creen, y el que cree también, si para Dios es de valor, para el que cree también, ¿qué es? Tiene un valor. La considero valiosa. Si Dios la considera preciosa, entonces, porque es su fundamento, para mí que es mi fundamento, entonces tiene que tener valor también. ¿O qué podemos poner de ejemplo? Imagínense que a su casa tenga cimientos y un día digan ustedes, no, pues arranquémoselos. ¿Qué va a pasar con la casa? Pues se va a caer, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, eso es lo valioso de la casa, para que la casa se sostenga. Entonces usted va a decir, no, viene el albañil y le dice, no, señora, le voy a cortar esta columna. Y pero se me cae toda la casa. Tiene valor para mí eso, porque ahí está cimentada ese edificio, esa casa. Entonces, Cristo mismo viene a ser valioso para aquel que cree, porque es el fundamento seguro sobre el cual Él está siendo edificado. Y eso es lo que Pedro les está diciendo a nuestros hermanos, que están siendo perseguidos, que están siendo atribulados. Si ustedes creen en ese fundamento que Dios ha puesto para su casa espiritual, van a poder edificar y crecer bien ajustados. No serán avergonzados, van a poder confiar, van a poder estar seguros. Porque ustedes, noten lo que leíamos en el versículo 4, ustedes se han acercado, ustedes tienen el deseo de permanecer ahí, ustedes tienen ese deseo de estar cerca de ese fundamento y ahora Dios los coloca a ustedes sobre esa piedra fundamental. ¿Qué pasa con un edificio, como decíamos, o casa o construcción, que su fundamento no está firme? Se derrumba. Lo acabamos de ver en el terremoto que hubo hace un par de meses atrás. Ciertas edificaciones, incluso una escuela, ¿qué tenía? Fundamentos débiles, falsos, por así decir. Se cayó. Corrió el riesgo que ameritaba lo que habían hecho, a caerse. Y así como el Señor lo dijo a su pueblo, en Isaías leíamos que era Él en quien debían poner su confianza, Él era el fundamento y no en lo que ellos dijeran o lo que ellos creyeran. Así el Señor nos dice a nosotros. Así el Señor a través de esta carta nos habla a nosotros. Veamos nuestra vida como creyentes ahora, a la luz de esta carta. Veamos nuestras vidas. Dios nos ha dispuesto a Cristo como ese fundamento. Dios nos ha puesto a esa piedra preciosa y podríamos mencionar muchísimas características, pero precioso lo encierra todo, hermanos. Precioso encierra todo. Él es eterno, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es inmutable, Él es único, obediente, santo, recto, sin pecado, humilde, manso, compasivo. ¿Qué más? Es precioso el fundamento y Pedro le escribe a nuestros hermanos, vean ese fundamento. Ahora para ustedes ese fundamento viene a ser precioso porque están edificados sobre ellos. Entonces, hermanos, vemos lo hermoso que el Señor nos permite, sobre lo cual nos permite estar. Un fundamento, ¿qué? Firme, establecido, un fundamento seguro. ¿Y qué va a pasar en ese fundamento? ¿Cuál es el resultado? No seremos avergonzados, no vamos a ser engañados.
no vamos a ser defraudados en medio de las circunstancias, no vamos a ser alarmados, no vamos a huir de ese fundamento, vamos a querer estar sobre ese fundamento y vamos a permanecer firmes en ese fundamento. Cuando comprendemos entonces, hermanos, esa seguridad sobre la cual estamos, esa confianza que nos da Cristo, Él viene a ser valioso a nuestras vidas. Nada más salud, nada más va a ser valioso a tu vida. Cristo será todo para ti. Cristo será ese valor incalculable. Miren lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 13. Jesús nos describe el valor de aquel que encuentra ese tesoro. 13, versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo, lean su Biblia para que no crean que les estoy echando cuentos, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. Él fue al campo, miró las monedas de plata y dijo, híjole, aquí está bueno esto. Se fue, lo volvió a enterrar, lo volvió a esconder y dice, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese hombre encontró en ese tesoro, ¿qué? Lo más preciado. Dijo, este es algo incalculable. Debo de vender todo lo que tengo, no importa lo que tenga, nada va a superar el valor de lo que encontré. Y esa misma seguridad nos da Dios, ese mismo afecto nos da Cristo a nuestras vidas. Ya no deseamos nada más, ya nada más supera el valor que tiene Cristo a nuestras vidas. Versículo 45, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una perla, hermanos, quizás pequeña, pero valía más que todo lo que tenía. E igual nosotros, hermanos, hemos encontrado en Jesús ese verdadero tesoro. Y la pregunta en esta noche sería, ¿has encontrado en Jesús ese verdadero tesoro? Que ya no te importa nada más, que ya has renunciado a todo con tal de tenerlo a Él, de poseerlo a Él, a cualquier precio. ¿Lo has hecho? Y al encontrar ese tesoro, Él viene a ser precioso a nosotros. El honor está en Él y no en nosotros. El honor está en Él. Lo precioso está en ¿quién? En Él. No está en nosotros, hermanos. Nosotros somos edificados a través de Él. Él es precioso. Pero ¿cuántos de nosotros hoy en día somos tentados en este mundo a poner nuestra mirada en otras cosas? Yo, no sé ustedes. Somos tentados, hermanos, a poner nuestra mirada en otras cosas, a poner el valor en otras circunstancias menores al valor que tiene Cristo. Temporales, pasajeras, corruptas, perecederas, dice la palabra. Y hemos dejado lo precioso por lo vil, por lo que va a ser corrompido por el orín, dice la palabra. Hemos visto otras cosas más preciosas que el mismo Cristo, diciendo que somos creyentes. Entonces la pregunta ¿es precioso para mí Cristo? ¿Tiene ese valor en mi vida? Aquel que ha nacido de nuevo, para él es precioso ese fundamento, porque sabe que hay seguridad, que no va a ser defraudado, que no va a ser decepcionado. Y noten, versículo 7, la parte siguiente. Este precioso valor es pues para los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra en piedra angular se ha convertido. Pedro ahora menciona a los que no creen y nos lleva en este pasaje nuevamente al Antiguo Testamento para que puedan entender lo que ha pasado con estas personas a la luz del Antiguo Testamento. Salmo 118, versículo 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser
piedra principal del ángulo. Pedro sigue teniendo en mente a esa piedra que es Cristo, hace referencia a Cristo. Y vemos esta imagen que nos pone Pedro, ¿de qué? ¿De quiénes? Constructores, ¿verdad? Gente que está construyendo, albañiles. En el caso de aquí serían albañiles que están tomando piedras para ser colocadas en cierta posición. Y hay una tradición alrededor de este pasaje que se dice que cuando se estaba construyendo el templo en Jerusalén, los hombres del rey de Tiro, de Irán, el rey de Tiro, dice que la palabra que ellos cortaban las piedras y las enviaban a Jerusalén. Las enviaban hasta Jerusalén para ser puestas. La palabra dice que no se escuchó ni un solo martillazo al momento de construir el templo. Primera Reyes capítulo 6. Y dice que hay una tradición que cuenta que un día una piedra muy hermosa llegó y los constructores no la pudieron colocar. ¿Y qué hicieron? La pusieron a un lado y siguieron llegando más piedras. Y estas piedras las fueron colocando una sobre otra. Y al final la edificación ya estaba a punto de ser terminada y pues empezaron a preguntar, pues falta una piedra, falta un lugar aquí que ser puesto una piedra. Todas las demás piedras calzaban perfectamente, pero hacía falta una piedra. Entonces dijeron, no, pues mándenos la piedra que falta, la piedra que va en este lugar. Y les dijeron, no, pues ya se las mandamos, hace un par de meses o semanas, ya se las mandamos. Y la piedra estaba puesta a un lado. La piedra estaba tirada a un lado, estaba desechada a un lado. La buscaron, la tomaron y la pusieron en ese lugar que esa piedra iba. Y se cuenta que alrededor de este pasaje esa tradición. Y Pedro nos dice, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra ahora en piedra angular se ha convertido. Estos constructores no vieron en esa piedra angular nada correcto. Simplemente dijeron, no la necesitamos, no la queremos, la rechazaron. Y la palabra desechar aquí significa que no fue aprobada después de ser vista minuciosamente. Fue desechada simplemente. Y este era simplemente un cuadro de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Era un cuadro simplemente. Él vino a nosotros los hombres, vino a su propia gente, quienes conocían la Escritura. ¿Y qué fue? Rechazado, fue examinado, fue visto y fue desechado. Cuando mucha gente a veces vemos que celebra el nacimiento de Jesús en fin de año, alrededor del mundo son millones, pero asimismo desechan el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Nada congruente, hermanos, nada congruente. Entonces dice Hechos capítulo 4, versículo 8, Pedro, entonces, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes y ancianos del pueblo de Israel, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este hombre ha sido sano, sepan todos ustedes y pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Por ese hombre que ustedes desecharon, aquí se encuentra este hombre sano. Este Jesús, dice Pedro, es la piedra desechada por ustedes, los constructores. Utiliza ese pasaje del Antiguo Testamento nuevamente, pero ha venido a ser piedra angular. Y vuelve y dice, en ninguno hay otro hay salvación. ¿Quiénes eran esos constructores? Nos preguntamos, eran los líderes religiosos en Jerusalén. Ellos eran los constructores, ellos examinaron a Cristo, lo miraron, lo vieron, lo voltearon, lo observaron y vieron que no era la piedra que ellos querían. Su rechazo a Jesús resultó ¿en dónde? En la cruz, en la muerte. No nos parece este hombre la piedra perfecta.
simplemente la desecharon. Pero la resurrección de Jesucristo reveló, hermanos, que Él era la piedra angular del templo que Dios había planeado desde el principio. Él era la piedra angular. A pesar de ese rechazo por quienes debieron de ser los constructores, a quienes Dios les dio la revelación, Dios hizo que esa piedra fuera angular y principal. Y como Jesús mismo lo menciona en la parábola de la viña, el rechazo que presentaron ante el hijo del dueño de la viña es aplicado a él mismo, como estos hombres lo rechazaron. Y el contexto de esta parábola nos habla que Jesús fue al templo y dio vuelta a las mesas de los cambistas, a los que compraban y vendían en el templo, y llegan los sacerdotes y los ancianos y le dicen: ¿quién te dio esta autoridad? ¿De quién la has recibido? Y Jesús no les da razón, Jesús no les da y simplemente les dice esta parábola. Había un hombre hacendado, plantó una viña, la cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a los labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Y volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Le cuenta Jesús a esos hombres que le están preguntando por qué hace, con qué autoridad lo hace. Y finalmente, dice, les envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo, a él sí lo van a respetar. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslos y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús les dice: cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Les pregunta a los sacerdotes y escribas que llegaron. Y respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa piedra en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos, les pregunta. Por eso les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien caiga esa piedra lo esparcirá como polvo. Y al oír estas comparaciones, parábolas o ejemplos de Jesús, los principales sacerdotes y fariseos, noten, comprendieron que hablaba de ellos. Que le caiga el guante, dijo aquel. Se lo plante, ¿verdad? Comprendieron, habla de nosotros. Nosotros, el Señor nos ha dado el reino, pero hemos desechado a quien ha sido la piedra angular. El Señor nos ha dado a nosotros esa viña para plantar, pero la hemos vuelto nuestra. Comprendieron que eran ellos y cuando procuraron, dice, y empezaron a procurar prender a Jesús, pero tuvieron miedo de la multitud. ¿Qué pasó? Jesús simplemente no encajó como piedra angular a estos líderes religiosos. Se disponían a construir un reino propio, un reino propio. Imagínense cuánto tiempo pasó desde el Antiguo Testamento, mujeres, madres judías esperando quizás en su vientre al Mesías. Siglo tras siglo, 400 años de espera sin revelación de Dios, sin profeta, el pueblo anhelando al Mesías prometido, y aparece Juan diciendo: arrepiéntanse, el Mesías viene, su reino está cerca, arrepiéntanse. Y ya nace Jesús, se ofrece a sí mismo como la piedra angular del templo de Dios, y los líderes religiosos lo examinan y lo desechan. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día? ¿Estamos haciendo lo mismo? Hoy en este lugar, ¿estás haciendo lo mismo?
aquí parado estoy haciendo lo mismo, desechando a quien es la piedra angular. Ellos lo levantaron, lo midieron, lo voltearon como una piedra y cuando terminaron de hacer todo eso, examinarlo, lo tiraron. No era el Mesías que esperaban. Ellos esperaban un rey terrenal, un rey militar. ¿Y cuántos de nosotros esperamos a un Jesús terrenal? De la misma manera, que venga a satisfacer lo que yo quiero construir, que venga a satisfacer mis necesidades terrenales, mis deseos terrenales. A veces desechamos lo precioso. Él era un siervo sufriente y para ellos él no valía nada. Para ellos no era la piedra correcta, pero estaban equivocados. Dios lo había escogido y era precioso delante de Dios. Era la piedra que Dios mismo había establecido como fundamento. Era la piedra rechazada. Y esa piedra coordina, hace que todo el edificio vaya por el rumbo correcto, hermanos. Vaya siendo edificado como casa de Dios. Y así en aquel tiempo Jesús fue rechazado por los religiosos. Pero Pedro le escribe a estos hermanos y Pedro quiere que también estos hermanos al leer esta carta no sean quienes ellos también están rechazando a Jesús. Y hoy que la leemos nosotros en nuestro tiempo, no sea que nosotros también estemos rechazando a Jesús. Pero les dice, no lo rechacen. Y versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Otra vez Pedro sigue hablando de la piedra. Y ahora cambia un poco, nos cita Isaías 8, 14 y 15. Tenemos ahí al Señor trayendo juicios sobre los pecados del pueblo de Israel. Los pecados que Israel ha cometido, y Pedro trae de nuevo esta imagen de la piedra, pero ahora es piedra de ¿qué? De tropiezo, es piedra de escándalo. Una piedra de tropiezo es una piedra que vamos y de repente tropezamos, ¿verdad? Si nos va bien, pues no nos caemos, si no nos podemos raspar o golpear, nos tropezamos. Y a más de alguno de nosotros nos ha pasado, una piedra en el camino me enseñó que mi destino, no, ¿verdad? No era así. Bueno, nos hemos tropezado en algunas piedras en esta vida, ¿verdad? A más de alguno, pero noten lo otro, es una roca de escándalo. Una roca de escándalo es una piedra puesta en el camino para que sea una trampa para aquel que va a caminar. Y que al tropezar en esa piedra, ¿qué? Su fin sea la muerte, destrucción, destruirse. Y miremos lo que Pedro le dice a nuestros hermanos. Esa piedra que fue desechada, fue puesta a un lado, fue arrojada a un lado después de ser examinada. Terminaron ellos tropezando con esa misma piedra y luego siendo aplastados. Y aquí tenemos esa piedra, es una piedra pequeña, pero esa piedra se convierte en una petra, es una piedra enorme contra la cual los hombres que no creen son aplastados. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado voy a estar el día de mañana? ¿De qué lado quiero estar? Y Pedro le dice a los hermanos, ¿de qué lado quieren estar? Esa piedra va a ser aplastante. Preferiría estar del lado de los que creen. Lucas capítulo 2, versículo 34, Simeón, un hombre que esperó al Mesías, le dijo a María cuando la vio con el niño, cuando fueron al templo, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Inspirado por el Espíritu Santo, Simeón. Aquellos eran expertos en la ley, escribas, fariseos, eruditos, y este era un hombre temeroso de Dios y reconoció al verdadero Mesías descrito por el Señor en el Antiguo Testamento. Lo que dijo Jesús en Mateo 21, dice, esta roca sobre quien caiga lo esparcirá como polvo. Como polvo, lo va a pulverizar, hermanos. ¿Y por qué? Nos preguntamos.
Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban destinados. Son desobedientes al evangelio, que es la palabra. La fe o el creer reflejan nuestra obediencia a la palabra, pero el creer o el no creer o desobedecer reflejan nuestra desobediencia a la palabra. Reflejan la desobediencia. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo a pulverizar. Pero el que no cree, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el único, en el nombre del Hijo de Dios. No ha creído. No ha creído, ha rechazado. ¿Y cuál es el resultado? La piedra lo va a pulverizar. Esa es la condenación. Ese es el castigo. No ha creído, no ha querido. El resultado es ese. Desde que el Hijo de Dios vino al mundo hay quienes lo rechazan. No es aceptable, no que construyen, no, lo desechan. Pero tropezarán y serán aplastados en el día del juicio. ¿Seré yo? Josué, ¿serás tú? ¿O será cada uno de nosotros aquí presentes? Pero los que creen por la bondad de Dios, hermanos, Cristo viene a ser precioso. Cristo viene a ser precioso. Y hermano, ¿quién puede pasar para que nos dirija una alabanza? Él viene a ser precioso, hermanos. Él viene a ser precioso a nuestras vidas. Y la pregunta que nos hacemos en esta noche, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que Él quiere al mostrarnos esto? Simplemente quiere que vengamos, hermanos. Versículo 4, viniendo a Él. Viniendo a Él, viniendo, acercándonos a Él. Que vengamos a Él. Él es esa roca, esa piedra que nos va a dar la seguridad, en el cual pondremos nuestra confianza y no nos va a defraudar, hermanos. No te va a decepcionar en medio de las situaciones difíciles que puedas estar atravesando a causa de la justicia. No vas a ser defraudado y Él quiere que vengamos y estemos sobre ese fundamento firme y ser usados por Él. ¿En qué cosas, sería la pregunta, hoy en día tengo puestos mis ojos? Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y sentado a la diestra y se ha sentado a la diestra de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. No lo hemos hecho, hermanos. No lo hemos hecho. ¿Y en quién están puestos nuestros ojos entonces? Cuando venga esto. Esta fue una batalla que Jesús peleó en sus últimas horas de vida antes de llegar a la cruz. Fue una batalla entre hacer o no hacer la voluntad de Dios, ir o no a la cruz. Pero quitó sus ojos de la muerte, despreciando la vergüenza, y fijó sus ojos en el gozo de reencontrarse con el Padre. ¿En dónde están puestos nuestros ojos? ¿En dónde están, hermanos? Pongámonos de pie, vamos a orar. Si realmente hoy podemos salir de este lugar de dos maneras. Hoy puedes salir de este lugar de dos formas. ¿Cuáles son?
¿Creyendo? Ok. ¿O despreciando a la roca? Decide de qué forma quieres salir por esa puerta. ¿De qué forma quiero salir hoy en esta noche? ¿Considerando lo precioso que es Cristo? ¿O desechándolo y formando lo que yo quiero? ¿Creyendo o siendo incrédulos? ¿Poniendo nuestros ojos en Él o poniendo nuestros ojos en nuestra propia voluntad? ¿De qué forma saldremos hoy? Medita en esto. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque este precioso valor es para aquellos que creen. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros que tú eres ese único fundamento en el cual podemos confiar y no ser defraudados. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a no poner nuestra mirada en otras situaciones, en otros fundamentos, sino en aquel que puede consumar nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder caminar y permanecer juntos a ti, Señor. Permanecer viniendo a ti continuamente, Señor, con el deseo de establecer esa comunión contigo para ser edificados como templo espiritual. Y que no seamos de aquellos que desechan, que te desechan, Señor. Y que van a ser pulverizados en aquel día, Señor. Ayúdanos, porque sin duda somos débiles, Señor. Dependemos de tu gracia, Señor. Reconocemos nuestra condición de debilidad, Señor. Y eso es lo que quieres. Que reconozcamos que no podemos por nosotros mismos, sino confiar en tu gracia y en tu bondad, Señor. Conocer nuestras limitaciones delante de ti. Y que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros para la gloria tuya, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a permanecer sobre esa roca que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.